Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Para llegar aquí, perdido en la ciudad. Ok, bueno, pues pareció que era un buen principio, no solo del tema del mío, sino quizá de todo el evento, y darnos cuenta, tarde o temprano, que ese acabo de comprender que el final del viaje solo puede ser tú, ese tú se refiere sobre todo a yo, a cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, como ya hablo un poquito de la realidad, Maritzel, pues iré rápido, pero es cierto que muchas veces las lecciones que nos dan las crisis las extraemos después de salir de las crisis, ¿no? O sea, en mitad de la crisis que no nos digan que es una oportunidad porque estamos ahí sumidos en ese tremendo barullo que nos sentimos y quizás no sea el momento todavía para sentir que es la oportunidad. A partir de empezar a gestionar esa realidad es cuando empezamos a construir aprendizaje de ella. Y yo creo que voy rápido porque digo ya
Maricel habló de la realidad, pero sí hay tres conceptos que sí me gustaría que repasar rápidamente y que esta realidad nos ha mostrado así, pum, crudamente, de una manera brutal. El primero es la incertidumbre, ¿no? Siempre hemos vivido en incertidumbre respecto al futuro, nadie sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, ¿no? Pero quizás ahora, de repente, en este frenazo, en este choque de trenes, porque hasta vivimos tan deprisa que hasta el parón que supuso el coronavirus fue con prisa, fue de repentino, ¿no? Y por lo tanto tomamos conciencia de esa incertidumbre y permitimos a veces que nos angustie. Otro concepto que nos ha confrontado, con lo que nos ha confrontado esta realidad, es que somos seres vulnerables. Claro que somos seres vulnerables. Como decía Maricel, un bichito microscópico ha logrado parar el mundo, ¿no? O sea, esto es una cosa... pero sin embargo, tenemos que comprender que esa vulnerabilidad no es en absoluto debilidad, ¿eh? Solo nos está mostrando algo, un hecho real, y es que no somos omnipotentes. Somos muy poderosos, pero no somos omnipotentes. No podemos con todo. Tenemos que empezar por lo tanto, por aceptar esa realidad, sobre todo la que no depende de nosotros, ¿no? Porque solo a partir de aceptarla podemos empezar a gestionarla, ¿eh? Entonces, analicemos un poquito, y mi pretensión es hablaros y comentaros durante una hora y luego poder abrir un poco diálogo y preguntas. ¿Cuáles son las crisis que en este momento está afrontando el mundo, además de la, más allá, digamos, de esta pandemia, de este momento, ¿no? Y la primera fundamental es la crisis ecológica, ¿no? Los jóvenes, los millennials y los zetas de ahora son la primera generación de la historia que realmente está confrontada a la posibilidad del fin de la vida humana en la Tierra. En mi generación nos contaban que eso era una posibilidad, que a lo mejor algún día iba a llegar, pero ahora es real. O sea, hay estudios que dicen que si en 2030 no se produce ya un giro importante en nuestra relación con el medio ambiente, en 2050 puede que sea irreversible ese... Y estamos hablando del fin de la vida humana, no el fin de la vida en la Tierra. Lo que nos ha mostrado esta pandemia es que cuando la acción humana se detiene, el mundo se regenera solito con mucha rapidez, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de nosotros. Y a eso se le suma una gran crisis relacional unida o derivada de la gran crisis personal. A pesar del mundo y del siglo de la conectividad en el que vivimos, las grandes características de la crisis personal de hoy es que vivimos en un ambiente de soledad. La gran crisis del siglo XXI todavía es una crisis de soledad. Y que esa soledad afecta al tipo y a la calidad de las relaciones y de los vínculos que construimos. Los niveles de depresión y de suicidio se han multiplicado por miles respecto de hace 50 años, ¿ya? Hoy en día, lo escuchaba hace unos días, el suicidio en la adolescencia es la segunda causa de fallecimiento, de muerte en España y en Europa. Recordemos que sobre todo se suicida la gente en el primer mundo, es decir, ese mundo que realmente declara estar más avanzado en todos los ámbitos, digamos, tecnológicos, económicos, etcétera, etcétera. En África la gente muere por otras razones, pero lucha denodadamente por vivir, empezando por sobrevivir. Por lo tanto, algo significa eso, ¿ya? Y eso nos lleva también a una sensación, a una crisis de merecimiento, es decir, no lo merezco, no valgo, no sirvo, a una crisis de autoestima que genera muchas veces esa crisis personal. Por eso, como bien decían mis ilustres predecesoras, hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo. Nos queda mucha tarea por delante y seguramente nos quedará, porque una parte del problema es que el mundo tecnológico viaja a una velocidad y el mundo del desarrollo personal y relacional viaja a una muy diferente, ¿ya? Así que somos muy poderosos, pero no somos omnipotentes, recordemos eso, ¿ya? Una oruga se podrá convertir en mariposa, por supuesto, que es una transformación maravillosa, pero por más que quiera no se va a convertir en elefante, nunca, ¿ya? Tenemos límites, pero tenemos límites externos, ¿ya? Así que con ese, y no me extiendo más, digamos, en la realidad, porque de alguna manera todos las conocemos,
quería confrontarnos con el poder que sí tenemos, con lo que sí podemos hacer, que es mucho, ¿de acuerdo? Entendiendo que uno de los problemas, y que también nos ha mostrado esta situación, es que esa velocidad de desarrollo personal de los seres humanos que quieren correr a la misma velocidad que la tecnología ha generado una de las dos enfermedades exclusivamente humanas que hoy es letal, que es la prisa. Y desde esa prisa vamos corriendo, es desde donde afectamos la crisis personal y relacional, porque no tenemos tiempo para generar vínculos, ¿ya? La prisa hoy mata, algo significativo pasa en sociedades que han conseguido una esperanza de vida de 80 años y se muere a los 40 la gente de un parón del corazón. Y si no mata físicamente, mata relacionalmente, porque en la prisa lo primero que se mueren son todas las energías que generan vínculo, ¿no? Y el bien vivir y la felicidad, si sabemos algo con certeza, es que tienen que ver con la calidad de los vínculos que construimos. Si voy deprisa, no tengo tiempo de abrazarte, de sonreírte, de acariciarte, de preguntarte, de contestarte, por supuesto, etcétera, etcétera. No tengo tiempo de ninguna de todas las energías que generan buenos vínculos poderosos. Así que confrontémonos primero con el poder que sí tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos en esta foto, en esta imagen, dos certezas. Una es que si estamos mirando hacia allá es porque tenemos un lugar al que queremos ir, es decir, el sueño. Y la otra es que estamos parados en este lugar, donde está este muchacho, ¿ya? Pero lo que vemos de la carretera alcanza hasta la primera curva, ¿sí? O sea que el camino no lo elegimos, el camino va apareciendo. Elegiremos nuestra forma de caminar en el camino, ¿de acuerdo? Siempre digo que en la vida hay dos escuelas, para los que tienen la fortuna de tener las dos. Una es la escuela del colegio, digo, no todo el mundo tiene esa fortuna, pero los que hemos ido a la escuela tenemos la escuela del colegio y luego está la escuela de la vida, que es así, la tenemos todos, ¿no? El único problema es que funcionan al revés, ¿no? En la escuela del colegio primero te enseñan y después te examinan para ver qué has aprendido, y la escuela de la vida primero te pone el examen y después te pregunta qué has aprendido, esperando que hayas aprendido algo. Y en los dos lugares hay alumnos más aventajados y otros más lentos, ¿no? Que somos más lentos de aprendizaje. Y la idea, luego explicaré un poquito por qué, pero consideremos que hay tres tipos de eventos en el mundo también, ¿no? Los que dependen de mí, los que dependen de otras personas y los que dependen de la naturaleza, como estamos viviendo y viendo en estos tiempos, ¿no? Y yo solo tengo poder sobre los eventos que dependen de mí. El problema es cuánto tiempo y cuánta energía gastamos en intentar controlar o gestionar los eventos que no dependen de mí, los que dependen de otros y los que dependen de la naturaleza. Y si nos concentramos en los que dependen de mí, hacía referencia antes a los límites, somos, digo, poderosos, pero no omnipotentes. Hay dos tipos de límites, los del ser humano confrontados con su exterior y los internos, ¿no? Por supuesto que cuando nos confrontamos con lo exterior tenemos límites, porque hay fuerzas que no controlamos e incluso fuerzas que viajan en sentido contrario. Por ejemplo, estos señores que están subiendo una montaña, hay una fuerza en sentido contrario que se llama la ley de la gravedad, y necesitan esfuerzo, por supuesto que necesitan esfuerzo, para seguir subiendo y para llegar a límites, a superar los límites anteriores, aunque siga habiendo límites, ¿no? Yo no puedo volar. Yo cuando me dice alguien, pues si quieres puedes, en un evento, pues levanto la mano y digo, yo quiero volar. No, no puedo volar. Entonces, hay límites externos. No me hagan creer que querer es suficiente para poder, porque no es cierto, ¿ya? Querer es la fuerza más poderosa que tenemos los seres humanos para lograr cosas, pero eso no significa que podamos lograr todo lo que queremos, ¿ya? Y el peligro está en lanzar estos mensajes un poquito erróneos, un poquito equívocos, en que, por ejemplo, lo escuche un niño de 8 años, se ponga una capa roja, se suba a la azotea y se tire, porque él quiere ser Superman y le han dicho que si quiere puede, y se lo ha creído, ¿ya? Insisto, querer es la fuerza más poderosa, pero no nos hace omnipotentes, ¿ya? Sin embargo, los límites internos sí nos los ponemos nosotros. Los límites internos no están en esos dedos que señalan, sino que están en cómo gestionamos y cómo interpretamos nosotros esos dedos que señalan. Y esos límites sí, sobre esos límites sí que podemos actuar siempre, porque me los pongo yo, nos lo estamos poniendo nosotros. Por eso creo, respecto, por ejemplo, de las emociones y de los pensamientos internos, que no es necesario esforzarse, ¿ya?
cuando hay voluntad real, no hace falta la fuerza de voluntad. ¿Ya? Si yo tengo la voluntad real de perdonar, no necesito ningún esfuerzo para perdonar. Si tengo la voluntad de darle un abrazo a Erika, a Maritzel, que algún día, si voy a Panamá, desde luego lo haré, ¿ya? Si tengo toda la voluntad, no necesito ningún esfuerzo para abrazarme, y si tengo toda la voluntad de sonreírle a la vida, no necesito ningún esfuerzo para sonreír. Si necesito un esfuerzo para hacer algo de eso, significa que alguna fuerza en mi interior está en sentido contrario, ejerciendo presión. Hay algo de mí que no quiere hacer eso. Y esa es una buena pregunta de coaching. ¿Qué parte de mí no quiere? ¿Por qué me está costando esfuerzo perdonar? ¿Por qué me está costando esfuerzo sonreír? ¿Por qué me está costando esfuerzo abrazar? ¿De acuerdo? Y antes de entrar un poco en todos los poderes que dependen de mí, recordar que también desde siempre hemos vivido en 3 planos de la existencia, aunque no siempre hemos sido totalmente conscientes de ellos. ¿De acuerdo? Y el primero es el plano de supervivencia, por supuesto. Necesitamos sobrevivir. Y ahora lo estamos viendo. ¿Ya? Y en todos estos planos hay una conducta que puede ser funcional y conductas que pueden ser disfuncionales. ¿Ya? Para el mejor sobrevivir, pues ahora mismo lo funcional es seguir todas las reglas, normas y pautas que nos están mostrando todos los días y tal. Pero sin embargo estamos viendo, por ejemplo, en España, que después del confinamiento hay grandes rebrotes, porque en España la gente no ha dejado de salir a la fiesta, ¿no? Veía en las noticias que se han suspendido todas las fiestas de verano y la gente salió a celebrar la no fiesta. Pero bueno, salió a celebrar igual. Y por lo tanto los contagios antes tenían una edad promedio de 60 años y la edad promedio de los contagios que está habiendo en España hoy es de 30 y 40 años. Es decir, se están contagiando los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque en la inconsciencia pues empiezan a dejar de cumplir esas normas y a tener comportamientos más disfuncionales y más irracionales, inconscientes, que los que nos indica la prudencia de sobrevivir. Si hacemos todo para sobrevivir, ¿garantizamos la supervivencia? No, pero hacemos lo que está en nuestra mano hacer. Si después de hacer todo eso, a pesar de eso, nos contagiamos, pues entonces ya abordaré esa nueva realidad de otra manera. Cualquier otro animal que no sea un ser humano le basta con sobrevivir, pero los seres humanos necesitamos vivir, no nos basta con sobrevivir. Y vivir en lo personal, dentro de mí. Y para vivir en lo personal también puedo tener comportamientos funcionales y otros más disfuncionales. Es decir, hay gente que está aprovechando esta pandemia para hacer cosas maravillosas, como ¿no? tener tiempo para leer, tener tiempo para conversar, pararse a ver una puesta de sol, escuchar música, hacer cosas que antes a lo mejor en esa prisa y en esa vorágine no le daba tiempo a hacer. ¿Ya? Y sin embargo, hay personas que están usando ese mismo tiempo para vivir mal con ellos mismos. Estar en la queja, en el victimismo, en la rabia, en el rencor, en la protesta, es decir, gastando todas esas energías. Ya lo dijo Einstein en la física y lo dijo Erich Fromm en la psicología, solo hay 2 tipos de energías, las que construyen y las que destruyen. Y es muy sencillo muchas veces hacerse esa pregunta también en coaching. ¿Esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto que estoy conversando con el otro, construye o destruye? Porque como somos seres relacionales también, el tercer plano es la convivencia. Necesitamos convivir. Solos no podemos, nos volveríamos locos. ¿Ya? Y además, estudios sobre la felicidad muy serios han demostrado que la felicidad y el bien vivir tiene mucho que ver con nuestra capacidad de generar vínculos con los demás. Por lo tanto, dentro de esa convivencia, de nuevo, podemos tener comportamientos funcionales que nos estén ayudando. Muchas personas y muchas familias están aprovechando este confinamiento para pasar momentos, para tener conversaciones, momentos y vivencias de mucha calidad que antes a lo mejor no tenían. Y sin embargo, también tenemos datos de que la violencia intrafamiliar está aumentando en el confinamiento por cientos y las llamadas de auxilio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos esa decisión, y esa decisión sí es nuestra. Es un poder inmenso que tenemos, pero que quizá no nos quede energía para hacer comportamientos funcionales, bien porque los estamos disfuncionalizando, estamos haciendo lo que destruye y no lo que construye, o bien porque estamos enfocados en controlar cosas que dependen de otros o de la naturaleza, que es una energía también tirada a la basura porque no sirve para nada. Por lo tanto, enfoquémonos en el poder, digo, que sí tenemos. ¿Ya? Ahí hay una primera gran decisión, que es si en el partido de mi vida quiero jugar de pelota o de
jugador, ¿no? Si vamos a organizar un equipo de fútbol y distribuimos los roles, perdón por el ruido, pero esta calle se ha convertido en la calle del sonido. De repente todo el mundo viene aquí a... Voy a cerrar la ventana un segundito, ¿no? Perdón, pero todos los días entran músicos en mi calle. Si estamos haciendo un equipo de fútbol, nos distribuimos, alguien querrá ser portero, alguien querrá ser defensa y alguien querrá ser delantero y meter todos los goles. Pero nadie quiere ser la pelota, ¿no? Porque la pelota no juega, la pelota es jugada, ¿no? Y sin embargo hay muchas personas que viven su vida, quizás toda su vida, siendo la pelota del partido de su vida. Porque van siempre donde la patada de la vida les dé. Si la patada va a gol, ese día están contentos, si la patada va a la grada, pues no están contentos, etcétera, etcétera. Es una posición anestésicamente cómoda vivirse siendo la víctima de la jugada para poder siempre quejarme de que lo que me pasa es culpa o tiene su origen fuera de mí y yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿ya? Pero no tiene ningún sentido. Es anestésicamente cómodo porque puedo culpar a otros, pero es una forma maravillosa de no hacerse cargo nunca de lo que sí está en mi mano hacer. Supongo que todos los coaches que me están escuchando han tenido experiencias de coaches que están en esa posición y por lo tanto la decisión es, yo quiero jugar mi partido, ¿no? Todos los jugadores de fútbol salen todos los días a jugar su mejor partido. No todos los días nos sale. Hay días que jugamos horrible, pero quiero jugar. Y si salgo al día siguiente, después de un partido horrible, vuelvo a querer jugar mi mejor partido y a veces me sale mejor y a veces vuelvo a jugar mal y a veces me sale mejor. Es decir, que todos los días estamos aprendiendo, metiendo la pata y intentando mejorar. No somos perfectos, pero quiero jugar. Yo quiero ser protagonista de mi propio partido, ¿ya? Y en ese sentido, algo que hay que comprender, que también escucho a veces y que me desorienta, porque creo que a veces la esencia del coaching está en ayudar a comprender y a aclarar distinciones que confundimos. Y yo con mucha frecuencia escucho, con cierta frecuencia, escucho conferencias donde oigo que somos constructores de nuestro futuro, ¿no? Y creo que no, perdón, pero yo creo que somos diseñadores de nuestro futuro, pero somos constructores de presente. Porque el presente es el único tiempo real que vivimos, ¿ya? Y no es lo mismo en ese edificio que veis en la imagen ser el arquitecto que lo diseña sobre un papel que ser el obrero que lo construye ladrillo a ladrillo todos los días. Y que quizás en ese ladrillo a ladrillo, como este señor que está ahí, no siempre somos conscientes de lo que estamos creando, de lo que vamos a crear, pero lo estamos haciendo ladrillo a ladrillo. Es como la pedalada del ciclista, ¿no? Es decir, que quiero llegar a meta, pero desde luego para no caerme tengo que pedalear aquí y ahora. El único tiempo real que vivimos es ese aquí y ahora. Así que somos constructores de presente siempre, diseñadores de futuro, pero constructores de presente, que es lo que nos va a movilizar hacia el siguiente presente y así sucesivamente. Y en esa forma de construir hay dos formas de estar plantados en la vida, ¿no? Desde el ego, que tenemos todos, por supuesto, y desde el amor. Y digo desde el ego disfuncional, ¿eh? Porque el ego funcional es esencial. Todos somos seres únicos y por lo tanto para eso tenemos nombres, apellidos y además debemos sentirnos ese ser único que ha venido a aportar algo, a hacer algo que valga la pena en este transitar por la vida, ¿no? Pero desde luego cuando el ego es disfuncional, es ansioso, necesita, ¿ya? Reconocimiento permanente, entonces vive para competir y vive para ganar y vive por lo tanto para separar. Porque la mejor forma de competir y de ganar es yo lograr más que tú, ser más que tú, tener más relevancia que tú, ganar más que tú, lo que sea. O por lo menos conseguir que tú seas menos que yo, que tú ganes menos que yo, que tú, o sea, esa energía la puedo derivar a crecer yo para estar por encima, pero no por el objetivo de crecer mucho, sino con el objetivo de vencer, o puedo dirigirla a impedir que los demás crezcan para que yo, aunque yo no crezca mucho, por lo menos se consiguió que los demás crezcan todavía menos. Por lo tanto, el ego vive para competir y el amor vive para compartir, ¿ya? Porque somos seres relacionados. Por lo tanto, es una energía distinta. También hay un ego funcional y un ego disfuncional, desde luego, ¿ya? Y necesitamos comprender
que necesitamos vivir en lo personal, que hay un autoamor que no es egoísmo, pero que somos seres relacionales y que tenemos que construir vínculos para poder ya alcanzar eso que llamamos bien vivir y felicidad, que ahora entraré específicamente a hablar de eso, ¿no? Pero que creo que toda discusión que mantenemos con otro, cuyo único objetivo sea tener razón, es una discusión desde el ego y por lo tanto está sobrando porque está haciendo daño a la relación, ¿no? Por eso hay una frase de un maestro mío que decía: ¿para qué quiero tener razón si pierdo la relación? Y muchas veces, y lo digo más en serio que en broma, declaramos a veces que daría la vida por mi pareja, daría la vida por mis hijos, daría la vida por mis padres o daría la vida por mi, lo que sea, por mi mejor amigo, pero no le doy la razón, ¿no? Eso podría dar la vida, pero darle la razón es superior a mis fuerzas. Entonces tengo que discutir, tengo que ganar, y discutimos a veces por cosas tan pacatas, tan absurdas como quién fue el protagonista de aquella película, si Brad Pitt o George Clooney, y tengo razón, y mira que tú eres tonto o tonta, distraído, que tal. Quiero tener razón porque sentimos que a veces tener razón nos valida. Entonces, si nos ponemos en la energía que se iba a construir, que es la energía del amor, hoy en día hay 4 grandes cualidades. No son nuevas, pero sí son emergentes en estos tiempos, que yo creo que son muy necesarias. Y la primera de todas es la esperanza, ¿ya? Václav Havel, que fue el primer presidente de la República Checa, el último de la Checoslovaquia unida y el primero de la República Checa cuando se separaron, únicos 2 países que lograron separarse en un proceso completamente pacífico en Europa. Václav Havel, que era dramaturgo también, decía que la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima, es un estado del alma. Y por supuesto que la esperanza no es expectativa, la esperanza es la certeza de posibilidad. Detrás de ahí, en ese futuro que no veo, hay algo que vale la pena, por el que merece la pena seguir buscando, seguir avanzando, seguir caminando, ¿ya? Siempre esa esperanza. Porque probablemente de todos los virus DES que nos quitan energía, la desesperanza sea uno de los más peligrosos. Si yo pienso que ya no hay nada que valga la pena por delante, ¿para qué voy a avanzar? Por lo tanto, son tiempos para transmitir esperanza y creo que ahí la responsabilidad de los coaches es fundamental, como lo es la responsabilidad de los padres, como lo es la responsabilidad de los líderes, de todo índole y de todo pelaje. El segundo factor que creo que es muy importante en estos tiempos es la presencia. Y precisamente lo que yo estoy llamando ahora la presencia en la ausencia. Precisamente porque no podemos estar cerca, porque no podemos abrazarnos como los muchachos de esa imagen, es más importante que nunca sentir y hacer sentir la presencia. Incluso poder sentir la presencia de los seres ausentes, de los seres que se nos están yendo lamentablemente muchos en esta circunstancia, ¿ya? Si yo logro sentir la presencia de los seres ausentes a mis espaldas como alas que me apoyan y que me permiten seguir, y siento la presencia de los seres, que aunque no los tenga físicamente aquí, si los tengo delante, como os tengo a vosotros vía online, entonces ya no me siento solo. La soledad es un concepto y un sentimiento. Podemos estar con gente sintiéndonos muy solos y podemos no sentirnos solos aunque estemos solos, ¿ya? Y hacer sentir esa presencia para las personas que en este momento están sufriendo es más importante que nunca. Yo recuerdo unos versos de Miguel Hernández, que fue un poeta en la época de la Guerra Civil, fue apresado en los primeros días y fusilado rápidamente en un año. Y él desde la cárcel escribía versos. Él era un pastor de ovejas, analfabeto, no había ido a la escuela nada más que para leer y para escribir, pero es uno de los mejores poetas que ha tenido España en toda su vida. Y tiene un poema cuando le dijeron en la cárcel que murió su mejor amigo, Ramón Sige. Escribió una elegía a Ramón Sige, que después la musicó Serrat, la podéis escuchar si la buscáis. Y yo leí por primera vez ese verso con unos 14 años, ya habían fallecido mis padres y yo estaba en un internado ahí, en una zona boscosa, solo, muy solo, porque los fines de semana se iban todos a sus casas y yo me tenía que quedar. Y sin comprender muy bien por qué, hubo un verso, el verso final, que me
me hizo llorar y llorar y llorar durante años, y yo creo que me costó casi 40 años comprender la relevancia. Y fijaros que el verso final dice, no, el inicial, dice, donde empieza el poema, dice, en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Una sola preposición. No dice a quien tanto quería. Dijo con quien tanto quería. Y yo empecé a llorar. No entendía. Pero ese con me estaba dando una información que en ese momento, digo, no podía digerir, no sabía, ¿ya? Pero me decía algo, me estaba diciendo algo, ¿no? Y creo que después de muchos años, aprender a querer con, ¿no? Y no a querer a, me parece que tiene una relevancia fundamental para esa presencia. E incluso para seguir conectados con los seres ausentes, con los seres que se nos están yendo. Cuando sigo queriendo con, me sigo sintiendo cerca y los sigo sintiendo cerca. Así que creo que en estos momentos la presencia es más importante que nunca, aunque tengamos que abrazar hoy, aprender a abrazar con las palabras lo que los brazos no alcanzan hoy y es imposible. Pero desde luego surgen, como decía Maritzel, nuevas posibilidades. Pasamos de esa crisis a esa oportunidad, aprender a hacer algo que antes a lo mejor no necesitábamos hacer. La tercera es el carácter. Aquí decía, me viene una frase de Goethe que decía que el talento se forja en la calma, pero el carácter se forja en la tempestad. Y desde luego son tiempos, mitad de la tempestad, para manejar la nave y sobrevivir, digo primero, con carácter. No podemos sobrevivir victimizándonos, o sea, sobrevivir psicológicamente por lo menos, ¿no? Sino que nos venimos abajo. El carácter es la fuerza, la energía que nos permite sobrevivir. Y ojo, parte de esa energía a lo mejor aparentemente es disfuncional, porque las energías que nos sirven para sobrevivir no son necesariamente las mismas que nos van a servir luego para vivir y para convivir, ¿ya? Cuando yo me quedé huérfano de padre y madre muy chico, las energías que a mí me permitieron sobrevivir fueron la rabia, el enojo, el resentimiento con la vida, con Dios, y el coraje de decir estoy solo, pues estoy solo, tengo que sobrevivir. Pero esa energía que efectivamente me sirvió para sobrevivir, tuve que soltarla años después porque no me servía para vivir y para convivir. Por lo tanto, tengamos esa consideración. Y por último, la confianza, que no me paro más aquí porque me voy a concentrar en ella después. Pero desde luego, si la esperanza es la certeza de posibilidad, la confianza va a ser el motor que me ponga en camino hacia esa posibilidad. Pero luego le entraré más. Porque esta charla, por aquí, ¿vamos bien o no? Porque a lo mejor estoy solo ya. ¿Se me está escuchando bien? Vamos muy bien, Rafael, aquí escuchándote, Okay. tomando nota. Okay. Vale. Gracias. Gracias. Esta charla se titula Caminando hacia el bien vivir o construyendo bien vivir en tiempos de crisis, ¿no? Y yo entiendo por bien vivir lo siguiente, ¿no? Creo que es una disposición, poderosa por supuesto, para hacernos cargo del propio transitar por la vida, gozando mucho los buenos momentos y gestionando los malos momentos, porque los malos momentos llegan sin que los pidamos, ¿ya? Y de esa manera conseguir alargar los primeros y aligerar los segundos. Desde la aceptación, que es el punto de partida, el aprendizaje, que es el único objetivo que tenemos del pasado. El pasado, cuando ya no va a volver, para lo único que sirve es para generar aprendizaje. Si no, en vez de viajar con un saco de globos, viajaremos por la vida con un saco de piedras, ¿ya? Y por lo tanto, la recuperación, ¿qué es eso? El pasado nos va a generar heridas, pero desde luego podemos cicatrizar las heridas siempre, ¿ya? Y hay una distinción que necesito hacer de manera fundamental y es entre el buen vivir y el bienestar y el bien vivir, ¿ya? Porque creo que es distinta, ¿no? Este concepto, y es la materia del libro que acabo de publicar. Para mí el buen vivir llega a través de los sentidos. Generalmente el buen vivir, darse al buen vivir, pues para mí que soy español es comer jamón de jabugo todos los días. No sé lo que será para ustedes, ¿no? O sea que, pero eso sería darse al buen vivir. El bienestar también proviene de fuera, porque viene del entorno,
¿ya? Estar en una playita con una puesta de sol, sintiendo los rayos de sol en la piel y con un buen trago y un buen jamón, ¿ya? Pues tengo una sensación de bienestar, una sensación de bienestar. Pero el bien vivir es trabajo interior, es aprender a vivir de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Porque ese es el gran secreto. Si yo resumiera el coaching y el bien vivir en una frase, diría que es eso, aprender a vivir de dentro hacia afuera. Y en ese sentido, todos tenemos derecho, por supuesto, legítimo derecho, posibilidades y oportunidad para el bien vivir. ¿Ya? Y tenemos que comprender eso, porque independientemente de nuestro pasado, el futuro siempre lo podemos cambiar. El pasado nos explica, por supuesto, explica cómo somos hoy, pero no nos predetermina, no nos limita y no nos condiciona. Lo que nos predetermina, limita y condiciona es nuestra interpretación de que como he tenido ese pasado ya no puedo tener ni un presente ni un futuro que sea relevante o que sea feliz o que camine al bien vivir porque ya vengo marcado de fábrica, ¿ya? Es la interpretación. El gran trabajo que tenemos los coaches es separar los hechos de las interpretaciones, ¿ya? Y a veces cuando los hechos son muy dolorosos, el problema es separarlo de la interpretación. Porque el hecho doloroso, la realidad, produce dolor. Pero lo que produce sufrimiento es nuestra interpretación de los hechos. Si yo digo, mis padres no me abrazaron nunca, luego mis padres no me quisieron, ¿no? Ahí hay un hecho, que es mis padres no me abrazaron, por ejemplo, y hay una interpretación, que es luego no me quisieron. Y eso es lo que nos va a generar sufrimiento y nos puede tener enganchados toda la vida. Comprender eso puede hacer que el pasado no cambie, pero que una reinterpretación del pasado cambie mi futuro y mi presente, por supuesto. Por lo tanto, la fórmula esencial para el bien vivir empieza con eso, con estar en paz con el pasado. Es decir, conseguir que el pasado no nos pese, deje de pesar, no sea, como digo, una mochila de piedras, sino un saquito de globos que me impulsa, ¿no? De manera que podamos, y solo así, vivir livianos con el presente, ¿ya? Es decir, que el presente no nos agobie, sea cual sea, a pesar de las circunstancias externas. Y de esa manera poder estar y sentirnos poderosos frente al futuro, con confianza y esperanza, es decir, que el futuro no nos asuste, ¿ya? Si yo consigo que el pasado no me pese, que el presente no me agobie y que el futuro no me pese, pues estoy mucho más cerca de disfrutar cada momento o de gestionar bien los malos momentos, los que no son estrictamente disfrutables. Así que, y la fórmula para empezar a estar en paz con el pasado, desde luego que es el perdón, porque la vida nos genera heridas a todos, ¿ya? Perdón, a veces me adelanto yo a mi propio concepto. La única forma de estar en paz con el pasado es ser un buen cicatrizador de heridas, ¿ya? Porque la vida nos genera heridas sin que nosotros lo pidamos. Creo que todos los seres humanos, nacemos tan dispuestos y tan disponibles para el amor, por necesidad y por disposición, tan dispuestos para el amor que no tenemos plan B. Y como no tenemos plan B, cuando la vida no es amorosa, nos golpea y nos hiere y no sabemos qué hacer. Y por lo tanto recurrimos muchas veces a esas primeras reacciones de controlar, de atacar, de contraatacar, de protegernos, de huir, de achicarnos. Cosas que no son funcionales, pero que son las que sabemos hacer en ese momento. Por lo tanto, la vida nos va a crear heridas a todos y el único cicatrizante eficiente de una herida emocional es el perdón. El perdón a otros, te pido perdón, el perdonar o el perdonarnos a nosotros mismos. Pero el perdón es así. Y la gran herramienta o el gran truco para perdonar, ya que estamos hablando de un pasado que no podemos cambiar, pero sí reinterpretar, es reinterpretar que el daño recibido, por ejemplo, por otros, nos viene dado, o sea, viene desde la torpeza del otro, pero no desde la maldad del otro. Porque la torpeza siempre se puede perdonar. De hecho, nosotros cuando hacemos algo, hacemos daño a un ser querido, lo primero que decimos es, ha sido sin querer, pero te pido perdón porque ha sido sin querer. Es decir, soy torpe, pero perdóname y sígueme queriendo. Y sin embargo, a veces miramos para atrás y nos cuesta una vida perdonar las heridas que nos produjeron nuestros padres, por ejemplo, desde su torpeza, desde su amorosa torpeza, porque es lo que supieron hacer, ¿no? Y a lo mejor nos hicieron heridas. Claro que sí, todos los padres generamos heridas a nuestros hijos, ¿no? Pero si lo interpretamos desde la torpeza y además sabemos pedir perdón y sabemos perdonar, las heridas cicatrizan.
Yo no le pido hoy a la vida que no me genere más heridas. Le pido que me permita cicatrizar todas las heridas que me vayan ocurriendo. Porque tan seguro como estoy de que ha habido momentos duros en la vida de todos los que me estáis escuchando en este momento, tan seguro como estoy de eso, estoy seguro de que nos quedan momentos duros por vivir. Aparecerán otros, ¿no? Y por lo tanto no se trata de vivir evitándolos o temiéndolos, sino de aprender a gestionarlos cuando lleguen y de tener las herramientas suficientes para gestionarlos, cicatrizarlos y aprender de ellos y volver a pasar de la crisis a la oportunidad, como es el lema de este evento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades esenciales para el bien vivir? El primero, ya lo hemos mencionado, la aceptación. La aceptación de la realidad. Todos los pueblos que han sido sabios se caracterizaban por vivir en un estado de aceptación de la realidad. Si el río bajaba con agua, decían tanto en Nueva Guinea, Papúa, como en México, como en Perú, como en cualquier civilización que haya vivido en conexión con la tierra y con el mundo, pues no protestaban. Si bajaba con agua, y si bajaba sin agua, bajaba sin agua. Otra cosa es qué puedo hacer yo ante eso. Pero ¿cuál es Bueno, voy a mostrar las 5 y voy a hablar un poquito de ellas, ¿no? La confianza, la autonomía, la generosidad y el agradecimiento. Pero hablando de aceptación, ¿cuál es la aceptación que vale la pena? Pues la aceptación de la imperfección, por un lado, y la aceptación de la diversidad, por otro lado. Porque aceptar lo que es igual a mí y además es perfecto, pues no tiene ningún mérito, ¿no? Pero aceptar la imperfección propia y ajena. Primero de la realidad, que decíamos que no dependía de nosotros. La realidad es como es, y por lo tanto hay que aceptarla. Y respecto de las personas, la propia y la ajena. Y aceptar la imperfección propia requiere buenas dosis de humildad, buenas dosis de mirarse hacia adentro, dejar no vivir tanto mirando hacia afuera, sino empezar a mirarse hacia adentro, ser capaz de amarnos en el ser que somos hoy, eso que ya está tan manido decir que somos la mejor versión de nosotros mismos, pero si hubiera sabido ser una mejor versión ya lo hubiera hecho. Es decir, que al día de hoy este soy. Y este que soy vale la pena, pero tiene luces y tiene sombras. Y solo desde la aceptación del ser que soy hoy, con mis luces y mis sombras, puedo empezar a hacerme cargo de esa realidad para transformarla. Entonces, la aceptación no es en ningún caso resignación y no es en ningún caso desempoderamiento. Es desde dónde parto hacia dónde quiero llegar. Y la aceptación de la imperfección ajena, claro, insisto. Cuando yo cometo algo, una tontería con un ser que quiero que me siga queriendo y para eso quiero que me acepte en mi imperfección. Pero a veces nos cuesta mucho aceptar la imperfección ajena y no somos capaces de perdonar la imperfección del otro, ¿ya? Yo me vine a México enamorado de una mujer maravillosa, pero muy distraída, que se deja todas las luces de la casa. Voy a salir un momentito para ver alguna cara, porque si me ponéis así la vista de galería, veo algunos, ¿ya? Eso es. Y luego vuelvo. Bueno, muy distraída, Blanca muy distraída. Y yo venía de una vivencia, ¿no? En los 6 años que mi madre vivió, desde la muerte de mi padre a la muerte de mi madre, pasamos mucha escasez, no hambre, pero sí escasez. Y la obsesión de mi madre era la luz, entonces apagaba la luz, vivíamos casi a oscuras, ¿no? Porque cada vez que me movía decía, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, ¿no? O sea que todas las luces tenían que estar apagadas porque era un gasto, ¿no? Y entonces yo vengo y me enamoro de una mujer muy distraída, que se deja todas las luces, no una, todas, ¿no? O sea, luces que yo no sabía que existían, ¿no? Entonces, oye, había luz en ese closet, mira tú y tal, ¿no? Y yo algo heredé de mi madre y empecé a perseguir a Blanca, ¿no? Y le dije, pero Blanca, te has dejado la luz del baño, la luz del closet, la luz de la habitación, la luz de la cocina, o sea, por toda la casa así detrás de ella, ¿no? Y un día se dio la vuelta Blanca y me dice, pues apágala tú, huevón. Y yo dije, caramba, ¿cómo se pone esta? No hay quien le hable. Y ese día aprendí que la energía que yo gastaba en usar con un solo dedo y apretar una cosa que había en la pared y aquello se apagaba mágicamente, esa energía era mucho menor que la energía que yo gastaba en perseguir a Blanca por toda la casa para que ella apagara las luces y se hiciera cargo. ¿Ya? Aprendí que yo me había enamorado de una mujer maravillosa pero distraída y después quise que dejase de ser distraída. Aprendí que enseguida queremos cambiar al otro. Aprendí que
nos podemos enamorar de un ser imperfecto, pero luego no sabemos convivir con esa imperfección. Así que desde ahí escribí una charla que se titula El día que aprendí a apagar la luz, porque apagarla ya la apagaba, ¿no? Pero apagarla no la apagaba todo, ¿no? Entonces, y me pareció importante porque creo que eso es amor, ¿no? Otra vez, en los albores de mi llegada a México, estábamos yéndonos a Cuernavaca un fin de semana, por supuesto en su auto, yo acababa de llegar, no tenía auto, ¿no? Y yo, es un secreto ahora que estamos así en petit comité, en familia, pues yo fumo, ¿no? Y entonces le dije a Blanca, digo, quiero salir de México, llegar a la caseta y pasarla y parar en el bar que hay después para fumarme un cigarro. Y Blanca me mira, yo llevaba 15 días en México, ¿no? Blanca me mira y me dice, fuma aquí, este ahora es también tu auto. Y yo la miré y digo, esto tiene que ser amor. No puede ser otra cosa que amor, porque digo, una mujer que no fuma y que me está dando permiso porque acepta que yo sí fumo y yo estoy en su vida ahora, esto es amor. Porque del amor hablamos continuamente, el amor es de las palabras más usadas en el diálogo, pero no es lo mismo hablar de amor que aprender a amar. Y creo que no nos han enseñado a amar bien, nos han enseñado a protegernos, nos han enseñado más al ego que al amor, ¿ya? Pero cuando vemos un acto de amor no tenemos ninguna duda de que eso es amor. Nos cuesta a veces definir qué es amor. En algún café de mentes de esos que comentaban, ¿no? Lo dedicamos a eso y hablamos por horas qué es el amor y cada uno tenía su definición. Pero una señora que no hablaba casi al final dijo, mire, yo no sabría definir lo que es amor. Lo que sí sé es que hace 6 meses adopté una niña con síndrome de Down, que es el amor de mi vida ahora, y cada vez que la veo y cada vez que la miro hacer cosas, veo amor en acción. Y sé que eso es amor. Así que el amor es un concepto, amar es acción, amar es actuar, y el gerundio, amando, es actuar aquí y ahora, que es cuando estamos viviendo, ¿no? Entonces, hablar de amor es una cosa y aprender a amar y ver amor y hacer amor es otra muy diferente, ¿no? Decía Vicente Ferrer, un ex jesuita español que vivió en la India ayudando mucho, como la Madre Teresa, que los seres humanos vivimos mucho en el sustantivo y poco en el verbo. Hablamos mucho de las cosas, pero no siempre hacemos muchas cosas, ¿ya? Así que vuelvo a mi pantalla, ya que he visto algunas caras, ya me ha quedado claro que no estoy solo, ¿eh? Así que esa es la imperfección, digamos, la aceptación que merece la pena, que tiene valor realmente. Porque cuando no aceptamos la realidad, sin darnos cuenta, nos metemos en mundos ficticios que no existen, que son el hubiera o el debería. El hubiera es pedirle al pasado que haya sido de una manera diferente y el debería pedirle al futuro que sea como yo tengo en mente que sea, ¿no? O sea, vivir en esa expectativa. Y esos mundos no existen. Y a veces hay personas que pasan mucho tiempo de su vida en esos mundos que no existen ni van a existir nunca. Así Rafael, que el gran principio... Dígame, Leticia. Mira, te quiero compartir algunos comentarios, aprovechando este impasse y esta solicitud de prender las cámaras y de que te sientas acompañado por nosotros. Te quiero compartir algunos comentarios. Algunos están diciendo que excelente, que están muy inspirados. Por ejemplo, Julio, Roger, Marixel Cruz, que nos está diciendo de verdad qué profundo es aprender a vivir de dentro hacia afuera. La invitación de ser un jugador, de diseñar del futuro y ser obreros del presente. Así que tenemos aquí muchos comentarios que luego vamos a seguir conversando contigo, pero sí, para que veas que estás generando insights, preguntas. Vamos muy bien, escuchándote. Muchas gracias. No, sí, la idea es luego tener un espacio, digo, para compartir, pero yo creo que a veces una frase corta, una síntesis o una buena imagen, pues puede ser suficiente y ahorra muchas horas de discurso, a veces excesivamente e inútilmente conceptual. Ay, perdón, que no era esta la imagen que quería. Ya, yo soy don despistado. No, ya otra vez. Perdón. Ya lo estoy haciendo mal todo el rato. Estábamos aquí, ¿ya? Otra frase, para que tengo el principio básico, mi mantra de aceptación de realidad, que es yo creo que con eso me van a enterrar, fíjate, va a ser mi epitafio, Leticia, porque es lo único que un alumno mío no se olvida nunca, nunca. Años después me ve por un pasillo y me dice eso, ¿no? Y lo digo
porque lo comento en español de Andalucía, en andaluz, no en de Madrid, porque es más contundente, ellos no usan las S, ¿no? Y entonces el mantra de aceptación de la realidad es este, a ver si escribe esto, lo que es. Es complicado de comprender, pero es así, lo que es. Por consiguiente, lo que no es, no es, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a gestionar la realidad. Porque si no, la energía está puesta en querer cambiar la realidad, querer que sea de otra manera, querer que esto se acabe ya, querer que... ¿no? Y dedicamos la energía a aquello sobre lo que no tenemos poder alguno. O, como no podemos, gastamos toda la energía en quejarnos de eso sobre lo que no tenemos poder alguno, ¿no? Y la queja, de forma natural, es una conducta infantil. Los niños se quejan cuando la realidad no. Pero vivir en la queja permanentemente pues no genera nada productivo y esto lo sabemos. Por lo tanto, una cosa es el reclamo, como bien sabemos, de que le puedo hacer a alguien, y otra cosa es la queja. La queja es energía tirada a la basura, ¿ya? Y algo sobre la energía que es importante también en esta pandemia que se va alargando además, es que la aceptación no es lo mismo que la tolerancia o la paciencia, ¿ya? Hay muchas personas que empezaron este confinamiento con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucho ¿vale? Pero la paciencia y la tolerancia se van gastando. Sí, llega un momento que se acaban, ¿ya? Y la aceptación no se gasta. Porque no es lo mismo aceptar, tolerar que tengo una mujer distraída y la tolero hasta el día en que ya me harta, digo, mira, recibo la luz, ya estoy harto, ya está, a ver si cambiamos y tal, que la aceptación. Y la aceptación me permite seguir apagando las luces yo cuando las veo encendidas sin ningún costo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna molestia e incluso sonriendo con amor diciendo hoy mi chica ha pasado por aquí, porque sé que ha pasado por aquí, ¿no? Diciendo, si hay luces encendidas, que Blanca pasó por aquí, ¿vale? O sea que la aceptación no se gasta, ¿eh? Porque la aceptación es amor en acción también, ¿eh? Y el amor funciona como la batería de nuestros autos, ¿ya? Se recarga, se autorrecarga cuando está en marcha, no cuando está parado, ¿eh? Por lo tanto, amar genera más amor y más capacidad de amor. Vamos a ver si sigo. Aquí, ¿eh? Bueno, entonces ya hablé de eso, no me detengo en eso, pero digo, todos sufrimos heridas en el pasado, pero tenemos el inmenso poder, la enorme herramienta que supone el perdón como cicatrizante. Y ese es todo un trabajo, tengo un webinar en los próximos días sobre el perdón, porque quizás es el camino de comienzo. Si yo siento que mi presente está muy pesado y tiene mucho lastre, a lo mejor es porque tengo que cicatrizar heridas del pasado y hay que empezar por ahí. Por eso no me gusta mucho cuando en esa batalla de diferenciar el coaching y la psicología, la diferencia que algunos hacen es que la terapia va al pasado y el coaching va al futuro. Bueno, perdón, o sea, el coaching va al futuro, por supuesto, pero no es lo mismo ir al futuro con una mochila de piedras que liviano en el viaje, ¿ya? Por lo tanto, para ir al futuro habrá que empezar por estar livianos en el presente y eso significa cerrar heridas. Así que esa distinción a mí como coach y como psicólogo no me convence, ¿ya? Habrá otras, pero esa no. Y la segunda gran cualidad, la primera la aceptación, la segunda gran cualidad es la confianza, ¿ya? Y que dije antes que iba a hablar más de ella porque me parece que es una energía, una emoción fundamental, una cualidad esencial. Todos los que me estáis escuchando, seguro, menos un pequeñajo que he visto por ahí en alguna imagen acompañando, seguramente tenéis auto. Y todos los que tenemos auto hemos manejado alguna vez por una carretera en condiciones difíciles. Nevando, lloviendo, de noche, con niebla, y una carretera que no conocemos a lo mejor. O sea, es la primera vez que vamos por esa carretera. Y sin embargo hemos podido ir con la música puesta, con la mano en la rodilla del amor que tenemos al lado, haciendo chistes, bromeando o comentando sobre la cena que vamos a hacer mañana o lo que sea. Hemos ido tranquilos por ese lugar. ¿Por qué? Porque tengo la confianza de que yo voy adaptando mi manejo de esa máquina que se llama auto a las circunstancias del camino. Por eso la confianza es una cualidad muy diferente de la seguridad. Es más, no solo no son sinónimos, sino que son antónimos, son inversamente proporcionales. Nosotros le pedimos seguridad al mundo, a la vida, al futuro, cuando no tenemos confianza en nuestra capacidad para gestionar la incertidumbre.
¿ya? Así que la confianza es una cualidad interior y la seguridad se la pedimos al mundo, ¿ya? Y la buscamos fuera, ¿eh? Los seres humanos gastamos miles y miles y miles de millones de cualquier moneda que hay en el mundo en encontrar objetos que nos dan una sensación de seguridad, ¿eh? Compramos coches con todos los inventos de seguridad y se sigue matando la gente en auto, ¿ya? Compramos casas y puertas blindadas con toda la seguridad y siguen robando casas y tal, ¿ya? O se caen edificios en los terremotos. Es decir, la seguridad es una entelequia. La seguridad no existe. La seguridad la única seguridad es que nos vamos a morir algún día. Hay estadísticas que lo demuestran, ¿eh? Hay una estadística que demostró que en algún momento de sus vidas el 100% de los panameños se van a morir. Eso sí es un hecho. No sabemos cuándo, Sí, pero es un total. hecho, ¿ya? Y creo que en México y en España la estadística es muy similar. Todos nos vamos a morir algún día, pero no sabemos cuándo. Ese es el gran asunto. Y por lo tanto, lo que hacemos es, lo que deberíamos hacer es lo mismo que hacemos manejando por una carretera. ¿Por qué puedo manejar por una carretera que no conozco e ir con música tranquilo y tal, adaptando mi velocidad, mi manejo a las circunstancias de la carretera, sin protestar e incluso contento? Y no puedo hacer eso con la vida, si la vida es igual, ¿eh? Si yo tengo confianza en mis capacidades, ¿ya? Pues podré abordar un mañana que es incierto. No sé qué va a pasar mañana. No tengo ni siquiera la seguridad de que Blanca me siga queriendo. Tengo una fuerte certidumbre, ¿eh? Pero la certeza no, porque habrá algo que depende de ella, ¿no? Podría cruzarse mañana con Brad Pitt por la esquina de la calle y decirme chao, ¿no? O sea, no lo sé. No tengo esa certeza. Tengo la certidumbre. ¿Por qué? Porque yo intento hacer lo que está en mi mano para que me siga queriendo. Y lo que amo de ella es que me sigue queriendo en mi imperfección. No tengo que ser perfecto para que me siga queriendo. Pero desde luego toda la energía que nos permite adentrarnos en la selva del futuro desconocida no garantiza lo que vamos a encontrar, ¿eh? Por eso el bien vivir nunca lo podemos poner en el logro de nuestros sueños. Nuestros sueños son el gran impulso para ponernos en movimiento, y la confianza es el motor que nos permite ponernos en movimiento. Pero garantía no tenemos ninguna de lo que vamos a lograr. Si yo pongo mi felicidad en el logro de mis sueños, cometo dos errores, ¿no? El primero es que estoy postergando mucho esa felicidad, porque a veces los sueños están a 20 años vista. Y el segundo es que hay muchos factores en ese logro que no dependen de mí, por lo tanto garantías no tengo y a lo mejor no lo logro, ¿no? Yo no he logrado muchos de los sueños que tuve y ya no creo que la casita en la playa la vaya a lograr, ya lo voy y tal, ¿vale? Pero Jacques Brel, un cantante belga, decía: os deseo que tengáis muchos sueños, y el deseo furibundo de lograr alguno, ¿no? O sea que tampoco nos empecinemos en tener todo. Pero tener sueños es importante para evitar tener pesadillas. Así que digo, la confianza la ponemos en los objetos y la seguridad, perdón, y la confianza está en nosotros. Ese señor que está colgado ahí, por encima del abismo, con solo la fuerza de sus dedos, sabiendo que la ley de la gravedad le tira para abajo, no tiene seguridad ninguna. Lo que necesita y lo que le permite hacer esos enormes logros es unos altos índices de confianza en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, la realidad nos produce emociones. Sabemos que las emociones, sobre todo las emociones más primarias, se producen porque un evento de fuera me produce una reacción emocional inmediata de alta intensidad, baja duración, ¿vale? Y el miedo es una de esas, porque es una de las emociones básicas, ¿eh? Pero también hay una distinción importante entre el miedo y el temor, porque yo creo que el miedo es eso, ocurre frente a un evento que está ocurriendo ahora, aquí, ahora, en presente. Pero el temor es el miedo anticipado, es el miedo al futuro, es el miedo a lo posible. Y el temor sí es una cárcel, porque lo que es posible, sobre todo si es distópico, si es horrible, en mi cabeza, quizá no pase mañana, pero puede pasar pasado, o el otro, o el otro, o el otro. ¿Ya? No es lo mismo tener miedo si entra un león en esta habitación, de repente pues tengo miedo y no se elige, no decido tener miedo, siento miedo, ¿vale? Luego lo podré gestionar, pero siento miedo. Que vivir todos los días de mi vida pensando y temiendo la posibilidad de que entre un león por esa puerta. Eso es distinto. Hay que considerar que el temor, antes que una emoción, es un pensamiento. Y ese pensamiento le doy fuerza en mi cabeza y entonces genera un estado emocional que me aprisiona, que me tiene preso. Por lo tanto, el miedo es muy legítimo, por supuesto, pero el temor es más peligroso. Así que
Y tiene mucho que ver con la sensación de autoestima, porque la falta de confianza es en realidad el juicio de que yo no tengo herramientas para abordar esta realidad que me supera, ¿no? Mis herramientas son mucho menores que la categoría de mis problemas, ¿no? Y por lo tanto no puedo. Pero creo que toda falta de autoestima es en origen una pérdida de autoestima generada por fuera. Es decir, ningún niño ni niña nace con falta de autoestima. Se la generamos después, ¿no? Cuando en vez de ese primer pensamiento que toda madre, ¿no?, tiene con su hijo en el primer instante, ¿no? María Gabriela, que te veo por ahí, ¿no?, con tu hijo, ¿no? O sea, ese primer minuto que te lo ponen aquí y dices, el sentimiento maternal, que es mucho más poderoso que al principio, que el paterno, ¿no?, es, tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera. Es un amor incondicional. Es más, tú no puedes hacer nada para que yo deje de quererte. Esto ya es un vínculo de amor incondicional. Pero luego a veces en la educación se nos olvida esa incondicionalidad y empezamos, fijaros con qué costumbre usamos el verbo ser para regañar muchas veces. Mira que eres torpe, mira que eres tonto, mira que eres egoísta, mira que eres... Y vamos quitando identidad y le vamos quitando esa sensación de incondicionalidad al amor hasta que conseguimos personas con baja autoestima, que son las que viven creyendo que tienen que hacer cosas para ser queridos, ¿ya? De broma a veces digo que a esto contribuyen las abuelitas, ¿no? Algunas abuelitas, ¿no?, que llegan a casa, ¿no?, cuando llegan a casa y dicen, a ver, Manolito, dale un beso a la abuelita que ha llegado a casa. Si se llama Manolito, claro, si no el problema es mucho mayor, pero es de la abuela sobre todo. Manolito, dale un beso a la abuelita. Y Manolito con 3 años todavía dice lo que le da la gana. Y dice, no quiero, que tienes bigote y pinchas. La abuela se llena de ofendida y le dice, pues qué niño tan malo eres. ¿Sabes lo que te digo? Que si vas así por la vida no te va a querer nadie. Señora, ¿qué le acaba de decir? Lo que le acaba de decir a ese niño de 3 años es que él tiene que hacer cosas para ser merecedor de ser amado. Porque no es merecedor por sí mismo. Y todo eso lo está diciendo por su propio ego ofendido, porque usted quería el beso aquí, ahora, en este momento, porque lo digo yo, no cuando el niño quiera. No es capaz de esperar usted 3 minutos a que el niño le quiera dar su beso. Tiene que ser ahora porque usted lo dice. Porque si no, el niño es malo y no es merecedor de ser amado. Cuando nos han metido ese mensaje con 3, 4 añitos y lo hemos interiorizado, entonces vamos a vivir toda nuestra vida pensando que tengo que hacer cosas para que el otro me quiera. Porque yo solo, por sí mismo, por mí mismo, por el valor, no tengo valor suficiente, no valgo lo suficiente. Esa es la causa de la gran destrucción de autoestima que muchas veces cuesta una vida recuperar, ¿vale? Ya no me queda demasiado tiempo, y no quiero alargarme más en esto, pero sí quería mostrar un poco eso, cómo hay 4 grandes tipos de caricias o refuerzos, ¿no? Eric Berne le llamaba caricias psicológicas, porque el niño nace con una necesidad de caricias físicas para sobrevivir y luego se van transformando en caricias psicológicas, que son de 2 tipos, pueden ser positivas o negativas, te quiero o te odio, pero también pueden ser condicionales o incondicionales, las que remiten al ser y las que remiten al hacer. Entonces, cuando nos olvidamos de reforzar el positivo incondicional, el amor incondicional en un niño, ¿ya?, y él se olvida de esa incondicionalidad, solo queda la condicionalidad. Es decir, para que me quieran tengo que hacer cosas. Porque si no... Y cuando me critican algo, cualquier crítica, cuando la autoestima es baja, la vive como una crítica al ser. Si me dicen esto está mal hecho, la persona con poca autoestima piensa, no sirvo para esto porque está mal hecho, ¿no? Entonces vivimos confundiendo el ser y el hacer en una espiral que no nos permite nunca el bien vivir. Porque siempre estamos abocados, como somos aprendices, a cometer errores. Y si yo los errores los vivo como una crisis de identidad, pues entonces la única forma de no cometer errores para que eso no me pase es no hacer nada. O cometer el error y ocultarlo enseguida, ¿no? Que es cuando los niños se esconden debajo de la alfombra para que no lo vea mamá, que no lo vea mamá, ¿no? O sea, lo que no se ve no existe porque temo la reacción, que dejen de quererme. Claro, vivir temiendo que me dejen de querer si cometo un error es tremendo. Por eso creo que la confianza es lo que me permite caminar por la vida con 2... Yo creo que la confianza para mí, por lo menos a mí me sirve, tiene 2 grandes bastones que me permiten adentrarme en la incertidumbre. Si lo hago muy mal, puedo pedir perdón.
Y si no tengo ni idea, puedo pedir ayuda. Por lo tanto, digo, bueno, pues yo voy a seguir caminando a ver qué pasa, ¿vale? Porque creo fervientemente que se equivoca en esta vida, como somos aprendices todos, queramos o no, se equivoca el que hace y se equivoca el que no hace, pero solo aprende el que hace. Por lo tanto, la forma de convertir los errores en aprendizaje es haciendo cosas y haciendo errores, no evitándolos siempre, no vivir intentando evitarlos, ¿ya? Bueno, no quiero alargarme porque quiero abrir ese espacio, pero creo que en ese sentido hay una tremenda diferencia entre el apego y el arraigo, ¿ya? Creo que, y la propia palabra, las dos palabras lo indican, ¿eh? El apego viene a estar pegados, y el apego es esencial en el primer año de vida del niño, por supuesto, y en los 7 primeros años, muy importante. En el primer año es absolutamente esencial y en los 7 primeros años muy importante. Pero el concepto de educación, para mí, tiene que ver con ir transformando la necesidad de apego en un arraigo. Y el arraigo viene de raíz. Y la raíz es invisible a los ojos. Como dijo Saint-Exupéry en El Principito, es lo esencial. Lo esencial es invisible a los ojos. Y la raíz es lo que me permite seguirme sintiendo unido a personas a las que en estos momentos no puedo abrazar porque mis hijos están en España, acabo de tener una nieta que no conozco y que no voy a conocer en un año. Por eso digo ahí, las personas que viven en la necesidad de apego ya como adultos sin arraigo, en estos momentos están sufriendo mucho. Porque no hay posibilidades de seguir pegado. No puedo abrazarte, Leticia, no puedo abrazarte, María Gabriela, no puedo. Estáis ahí y yo estoy aquí, ¿vale? Pero las personas que viven en arraigo, aunque no tengan apego, viven en libertad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no me importan los abrazos? No, yo soy un enorme amante de los abrazos, ¿ya? Pero cuando los tengo, los gozo o los puedo gozar. Si vivo con arraigo, cuando los tengo, los puedo disfrutar, pero no los necesito para seguir viviendo, para ser feliz, para bien vivir, cuando no los tengo, cuando la oportunidad no me lo permite, ¿ya? Entonces, precisamente, buscarlos por puro gozo y no por necesidad es lo que nos permite disfrutar mucho de los abrazos, ¿ya? No necesitarlos necesariamente, porque también sé abrazarte con las palabras, porque también sé sentirme abrazado con las palabras, con la sonrisa, con la mirada o con esos comentarios tan maravillosos y bellos que estabais haciendo en el chat. El tercero y fundamental, que para mí, fijaros, si el desapego para mí es uno de los objetivos, el desapego con arraigo, uno de los grandes objetivos de la educación, ¿no? Porque vivimos para volar y por ahí va la canción que voy a poner al final, con la que voy a cerrar. El otro gran objetivo de la educación es la autonomía. La autonomía de pensamiento, la autonomía emocional, de gestión emocional y la autonomía de acción. La autonomía tampoco es independencia. Es distinto, ¿ya? La independencia es el ser humano que piensa que nunca va a necesitar de nadie para nada. Y esto nos lleva, digo, a la locura porque somos seres relacionales, ¿ya? Pero la autonomía es la capacidad de decir, para muchas cosas de mi vida no necesito a nadie. Y para otras sí. Y yo sé cuándo pido ayuda y cuándo no. Pero no para todo, porque no soy un seguidor, no soy obediente. ¿De acuerdo? Y cuando hemos educado solo en la obediencia ciega, estamos educando seres dependientes. Estamos educando seres que no piensen por sí mismos, sino que me sigan. ¿Eh? Y esto no solo en la familia, a veces los papás por la autoridad, porque soy tu padre, y es la razón, ¿no? Sino los jefes, los líderes, ¿no? Por eso tengo toda una charla de liderazgo también desde el bien vivir que se titula El liderazgo que alumbra o el liderazgo que deslumbra, ¿no? Porque cuando queremos liderar para deslumbrar, lo que queremos es ser admirados y ser seguidos y lo que conseguimos es ser seguidores, ¿no? Y para eso te deslumbro. ¿Cómo hago para deslumbrarte? Pues ponerte un foco en los ojos y ya te impido ver. Y si te impido ver, abres la boca así como admirando, wow, ¿no? ¿Qué tipo? Y entonces lo tengo que agarrar y le sigo. Y yo ya soy el gran seguidor de este líder mío. No, estoy siendo un seguidor. Pero cuando soy un líder que alumbra por amor, lo que hago es alumbrar para que cada uno encuentre su propio camino y crezca, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Por eso siempre creo, en términos de liderazgo, que el universo está lleno de estrellas las 24 horas del día, pero solo se ven cuando el sol se va a dormir, ¿no? Es decir, que a veces el gran líder tiene que saber apartarse también y permitir el brillo de otros también. Y eso también requiere humildad, por eso el bien vivir de la humildad. Y la autonomía, muy rápidamente, de pensamiento. Guilford, que era
Un psicólogo decía que saber pensar requiere 3 pensamientos consecutivos, ¿no? El pensamiento analítico para analizar los hechos, pues estamos hablando de la realidad, y si la realidad la acepto, para aceptarla tengo que conocerla. Analizo los hechos objetivamente. Luego el pensamiento divergente para buscar opciones ante esa realidad. Y luego el pensamiento convergente para tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor opción de todas las que tengo ante esa realidad? Si nos falta algo, ya no estamos bien, porque fijaros, si yo no analizo la realidad, ¿qué más da que busque opciones y tome decisiones si no estoy sobre la realidad, ¿no? Si yo analizo la realidad y tomo una decisión inmediata, estoy reaccionando haciendo lo de siempre, aunque no me haya servido otras veces, pero es lo que sé hacer, porque no busco opciones diferentes, ¿ya? Y si yo analizo la realidad y busco opciones, pero no tomo decisiones, pues no hago nada. Por lo tanto, necesitamos los 3 y en ese orden, ¿ya? Y quiero decir que esto, incluso en una gran reunión de trabajo o en casa, las 3 grandes preguntas son: ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer ante esto que está pasando? Cuanto más opciones tengamos, mejor, ¿ya? ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles de esas es la mejor opción en esta circunstancia? Por eso me gusta mucho también la definición de coaching como generadores de posibilidades. Abrir el abanico. No es lo mismo que alguien piense: yo no sé hacer esto, yo no puedo hacer esto, a decir: hasta ahora no he sabido cómo hacer esto, voy a buscar opciones nuevas y diferentes, ¿ya? Pero de forma autónoma las voy a buscar yo. Y una de esas posibilidades dentro de mi autonomía es saber pedir ayuda, como decíamos antes. Muy rápidamente, bueno, fijaros, lo tenía preparadito y todo, pero, ¿ya? Pero se me olvida, mis propias slides se me olvidan a veces. Muy rápidamente para cerrar, la generosidad, que es una cualidad esencial, tan absolutamente autoexplicativa que no requiere demasiada explicación, pero sí decía, recordar la frase de la Madre Teresa, cuando decía: quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿vale? Y por supuesto, como no, el agradecimiento. Recordar que en este mundo, a pesar de lo que la vida nos quita, hay muchas cosas que la vida nos da, ¿no? Y que si decidimos poner la vida en lo que la vida nos da, podemos estar agradecidos. Que la gratitud, el agradecer, es una cualidad que es gratis, pero que no es gratuita, ¿eh? Es decir, que no cuesta nada, pero vale mucho, ¿eh? Y cuando somos seres agradecidos, acostumbramos nuestra mirada a poner la mirada en cosas por las que sí nos da la gana de dar las gracias, en vez de poner la mirada siempre en aquellas cosas que nos hacen quejarnos, ¿eh? Así que, cerrando ya para abrir, aunque voy a terminar con una canción, igual que empecé, recuerdo la frase de un maestro mío que dice eso: la vida cuanto más vacía, más pesa, ¿ya? Son momentos para llenar de sentido y de contenido una vida para poder seguir viajando livianos por ella. Para ello, como decía Kierkegaard también, decía: la vida solo se puede comprender mirando al pasado, pero solo se puede vivir mirando al futuro. Por lo tanto, cuando miramos el pasado es para comprender qué nos ha hecho llegar hasta aquí y qué nos ha impedido llegar más lejos del llegar hasta aquí. Pero desde luego no podemos vivir de espaldas al futuro mirando al pasado siempre, porque vamos a vivir con ese temor a qué hay detrás que no lo estoy viendo, ¿ya? Hay una frase también con la que me gustaría cerrar antes de la canción, la canción dice muchas cosas también, para cerrar, que escuché en Madrid y con la que me quiero quedar también de cierre, que decía, se la escuché a jóvenes, decía: quizás, hemos sido hijos del conformismo, pero hoy elegimos que no seremos padres de la resignación. Es decir, no pasa nada en cómo he vivido hasta aquí, si a partir de ahora decido que mi vida va a ser de otra manera. Permitidme que cierre con esta canción. Rafael, una pregunta, mira, tenemos, bueno, acá hay algunas preguntas y comentarios. ¿Quieres esto o primero la canción? ¿Cómo prefieres? Yo cierro con la canción y abrimos ya todo el diálogo. ¿Te parece? Perfecto. Para que ya vosotras luego ya manejéis a ver si tenía que... Porque digo, la canción ayuda, es una reflexión final de lo que he querido comentar y trasladar. Déjame que se me ha ido la flechita. Aquí está, ya. ¿Se escucha? Perfecto. Gracias. Hace tiempo era un niño, buen cazador de nubes,
Y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris o por los hilos de sol de mis cometas. Na, 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 na. Ahora quiero volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas en las manos. Ahora vuelvo a volar, tengo unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida, que es posible la vida. Na, 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 na. Que es posible la vida. Na, na, ni, na, na, ya. Que es posible la vida, la vida, la vida. Suben a mi ventana gritos alucinados, chirridos de sirena arañándome entero y gritos de estás loco, volar es para pájaros, pero extiendo mis alas, miro hacia el cielo y salto. Ahora vuelvo a volar, tengo unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida. Miro hacia el cielo y salto, hey, yeah. Miro hacia el cielo y salto, miro hacia el cielo y salto, miro hacia el suelo y Eso quería decir al final, que tenemos siempre la posibilidad de mirar hacia el cielo y saltar, o decidimos mirar hacia el suelo y caer por falta de confianza general. Eso era todo, así que en tus manos encomiendo mi ser. Okay. No, muchísimas gracias. Mira que a todo mundo nos gustó, a mí me llegó la canción y acá preguntando quién cantaba y ya descubrimos que es Hilario Camacho, ¿verdad? Hilario Camacho, la primera es Al final del viaje, la primera canción, y esta segunda es Volar es para pájaros. Sí, un cantante de mi época que además durante un tiempo vivió en mi casa, o sea, en mi mismo edificio. Yo vivía en un quinto y él en el séptimo, lo escuchaba yo por el patio. Qué rico, qué rico. Y también nos gusta mucho descubrir que eres muy poético, muy lleno de vida espiritual.
lo cual agradecemos en esta ocasión. Durante muchos años me costó, porque yo vivía en una dictadura y la religión que yo viví, una religión de dictadura, me hizo apartarme, alejarme muchísimo de todo lo que olía a religión y aparte vivía también la espiritualidad. Y sin embargo esa energía me permitió sobrevivir. Es decir, estoy solo yo, ¿no? Y luego me costó casi 40 años recuperar, separar la distinción entre religión y espiritualidad, ¿no? Me parece esencial. Se nota en tu compartir. Y aquí hay una pregunta, bueno, además de muchos comentarios, nos pregunta María Gabriela, ¿cómo contagiamos a las personas que se han sumido en la tristeza con el encierro? Mira, qué bonita pregunta justo para lo que nos estabas comentando. ¿Cómo ayudar a estas personas en el encierro? Mira, y en el dolor también, y en el sufrimiento. Yo creo que ayudamos acompañando. Esto lo hemos dicho muchas veces en coaching, ¿ya? Pero acompañar significa ser capaces nosotros de acercarnos a ese dolor y desde ahí intentar caminar con él, junto con él, para ir saliendo de ahí. No es llamarle desde donde yo estoy. Mira qué bien estoy yo, ven para acá, acércate, porque todo está muy bonito. Fíjate que yo lo hago bien y tal. Eso no funciona, ¿no? El consejo de los seres adultos no funciona. Lo primero que hay que ejercer es mucha compasión. Compasión con el dolor, pero también a veces con la torpeza del otro para instalarse en sufrimientos, y ahí primero esa compasión, que como dice su propia palabra, es padecer con, ¿no? Y yo soy capaz de acercarme a tu sufrimiento, o bien porque lo he vivido, o bien porque lo compadezco, y después desde ahí caminar y salir juntos. Pero lo que sí es cierto es que está demostrado que el campo electromagnético que desprende el corazón es de 3 a 5.000 veces más potente que el de la cabeza, ¿no? Entonces no van a ser las meras palabras solo, sino que la alegría también se contagia y se contagia más. Pero lo que se contagia mucho, mucho sobre todo es la serenidad. Y yo creo que el amor es un estado de serenidad, ¿no? El amor no es el estado de enamoramiento, ¿no? El estado feliz, ¿no? Y ese estado de serenidad es capaz de estar sereno en el dolor, en la tristeza, y de estar sereno en la alegría. Y esa serenidad sí se transmite, ¿ya? Contaba Morgan Freeman que el único requisito que puso Mandela para la película de Clint Eastwood, de Invictus, es que el papel de Mandela lo hiciera Morgan Freeman, ¿no? Y Morgan Freeman cuenta que él fue a Sudáfrica a conocer a Mandela y que estaba en una sala esperando que saliese Mandela, y de repente sale Mandela y sale así, le agarra del brazo y dice: «Hoy, don Morgan», o don Freeman, no sé cómo le llamaría, ¿no? «Ay, qué contento estoy de verle». Y Morgan Freeman cuenta que fue tocarle el brazo y él sintió toda una corriente, como si fuera electrocutado, pero toda una corriente de paz que hizo así con todos los músculos del cuerpo, y dice: «Ay, qué bien estoy», ¿no? O sea que a veces la felicidad, el bien vivir sereno, profundo, transmite mucha serenidad. Y cuando la mirada se pone desde la serenidad, primero nos sentimos acompañados si somos los que estamos dolientes, y luego empezamos a dar algún pasito hacia eso. No siempre es el ejemplo. Mira qué bien lo hago yo, ¿no? Y el consejo del ejemplo, ¿eh? A veces es compartir. Yo también estuve ahí y sé que de ahí se puede salir, ¿no? Yo también hice errores, yo también cometí errores, yo también me sentí poca cosa, yo también me sentí inútil, o yo también tuve tristezas, dolores que no supe digerir o que no supe gestionar, ¿no? Creo que la compasión tiene mucho de comprensión también. Súper, y nos estás invitando también a compartir nuestra serenidad y compartir quiénes somos con la otra persona. Hablabas también hace rato de un poema que te gustó mucho, que decías, creo que iniciaba o terminaba, no recuerdo, pero la frase «con quien tanto quería» fue la que te captó, Sí. y todavía recuerdas. Y quiero preguntarte sobre ese «con quién», ¿a qué te refieres? Bueno, yo acababa de perder a mi madre, ya había perdido a mi padre, y yo estaba solo en un internado, entonces, y como te digo, con ese desgarro de la religiosidad que yo estaba viviendo, que era más atemorizante que otra cosa, yo sentía la necesidad de que ese con me uniera con los seres ausentes, que en este caso eran mis padres, ¿no? Pero no lo comprendía, esto lo comprendí años más tarde. Yo creo que las lágrimas que me brotaron fueron esas lágrimas de no comprender, pero sí vislumbrar a través de ese con, en vez de ese a, que en su lugar, donde estuvieran,
ellos seguirían queriéndome a mí, ¿no? Y yo me podía seguir sintiendo querido. Porque ese con nos permite que sigamos sintiendo, digo, cercanos a los seres que se están yendo y a los que se van a seguir yendo de forma natural, ¿no? Cuando quiero con, el otro nunca se va del todo, ¿no? Dicen que en realidad no morimos cuando nos morimos, sino cuando somos olvidados, ¿no? Y si yo quiero seguir sintiendo, y si yo siento con a mis padres, pues lo siento aquí, en algún lugar cerca de mí. Y si ya empiezo a desarrollar habilidades interiores, puedo hasta empezar a conversar con ellos. Porque la conversación con los seres ausentes es una conversación de corazón a corazón, es una conversación del alma hacia adentro. Pero si yo me paro a preguntar a mi madre qué haría ella o qué me dice, y me paro a escuchar con el corazón, puedo incluso lograr escuchar qué me diría. Entonces se puede conversar también con los seres ausentes como se puede conversar con los presentes, aunque estén distantes, que es distinto. ¿Y con quién puede estar relacionado con el estar con el coachee, con el estar con la persona, que es no a quién voy a ver, sino con quién voy a estar? Claro. Yo digo que el proceso de coaching es la habilidad de crear una burbuja con el otro donde el resto del mundo no exista. Y ese con el otro, para mí, necesariamente es una conversación de corazón a corazón. Yo creo que los seres humanos no nos transformamos desde la cabeza. No nos transformamos cuando sabemos las cosas. Hay personas que saben muchas cosas, pero no ejercen. ¿Ya? Y sin embargo, las personas más felices que he visto en mi vida, yo sabía muy pocas cosas a veces, ¿no? El ser humano más feliz que he visto en mi vida era un tío mío que era carnicero en Zaragoza, ¿no? Y me acuerdo que me llevaba de excursión al monte por las mañanas con un jamón, un queso y una barra pan, y nos sentábamos allí de repente y una frase suya que no me olvido nunca decía: ¿cómo os complicáis la vida a los de Madrid? Si la vida es esto, ¿no? O sea... Y yo le miraba y digo, sí, es que lo hace sencillo, ¿no? Parece sencillo. Este tipo es feliz y vive de eso, de ser carnicero en una carnicería pequeña de un barrio de Zaragoza, ¿no? Entonces, creo que cuando logramos conversar de corazón al corazón con un coachee, entonces tocamos corazones. Y sin embargo, cuando el coaching se produce de cabeza a cabeza, es un diálogo intelectual. Desde ahí no va a pasar nada. Y sabes, me viene ahora que dices de corazón a corazón, no sé por qué estaba relacionándolo con el ego, que también hablaste del ego que no nos funciona, y por acá Romina trae un tema a colación, también dice que soy vale la pena, no necesito el ego. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué ha cambiado nuestro ego, tanto para coaches como para coaches en esta coyuntura? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has visto? Perdón, ¿qué ha cambiado en el ego? En nuestro ego, sí, en esta coyuntura. Creo que éramos unos antes y ahora a mí me gustaría ver qué has visto en nuestro ego, tanto para coaches como para coaches. Cuando estamos hablando de acercarnos, ¿no? Sí, yo no sé si ahí el efecto de esta circunstancia de pandemia afecta mucho. Lo que sí creo es que hay que diferenciar, insisto, tener un ego bien plantado, un ego funcional es esencial, ¿eh? Es decir, yo soy Rafael Calvet, como tú eres Leticia Zuno, un ser único que ha venido a hacer algo importante, válido, y que valga la pena transitar y que nos vayamos, cuando toque, satisfechos de lo que hemos logrado, no frustrados por lo que nos ha faltado, ¿no? Entonces, pero ese ego bien plantado es esencial, porque si yo pierdo esa identidad, me diluyo, no sé quién soy nunca, ¿ya? Por eso el nosotros tiene que ser un complemento de dos individualidades, tanto en la pareja como en el coaching, pero no puede desdibujar el ego. Estoy hablando desde una visión occidental. Si hablamos desde una percepción budista, por supuesto que es otra la interpretación, que también conozco, de soltar el ego. Pero el ego que se llama María Gabriela, que se llama Erika, que se llama Ana Margarita, ese ego es fundamental. Pero cuando hemos crecido con un ego insaciable, necesito reconocimiento y lo busco, entonces hago coaching para brillar, ¿no? Y salgo de una sesión y cometo el error de novato típico, ¿no? Que es escribir en el Facebook diciendo: qué padre esto del coaching, estoy enamorado del coaching, pues qué padre esto de cambiar vidas, ¿no? Y nos olvidamos que la vida se la cambia el otro. O sea, perdón, ¿no? O sea, toda palabra dicha necesita dos orejas que la recojan y la conviertan en acción. Y ese trabajo siempre lo hace el otro. El que se cambia la vida es el otro. No perdamos la humildad y el piso. Y esto
no ha pasado ahora con la pandemia. A lo mejor ahora con la pandemia estamos más humildes de decir, hemos aprendido eso, ¿no? Pero nosotros somos un instrumento al servicio en ese momento. Y eso me permite algo muy importante, por lo menos a mí y con mis alumnos lo trabajo mucho. Y es que yo puedo hacer coaching en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier día, esté yo como esté. Yo puedo estar muy mal, ¿no? Pero en el momento del coaching abro paréntesis y me pongo completamente al servicio de mí. No pierdo el ego, pero sí salgo de mi ego porque me pongo completamente al servicio del otro. Y por lo tanto puedo hacer un buen proceso, ¿no? Se termina la sesión, cierro el paréntesis y yo vuelvo a estar enojado con ese día, o mal, o triste, o como estaba, ¿no? Antes de la sesión. Pero he hecho un paréntesis donde durante 2 horas, hora y media, estoy completamente al servicio. Y al salir de mi ego no siento ni padezco lo que puedo estar padeciendo fuera de ese día, ¿no? Fuera de ese paréntesis. A mí me encantaría que alguien entrara a hacer también algún comentario o pregunta. No sé si las estás leyendo, Leti. Las estoy leyendo y un poco comentarios, pero también podemos abrir el micrófono. Si no por quiere. ti, que me encanta hablar contigo, pero digo, ya que a mí también, ahí, pero hagámoslo. Mira, y mientras alguien se anima, te comento algo que dijo acá Ángela, dice, poderosa herramienta, aprender a perdonar. Y tú lo trajiste varias veces en esta conversación. Yo te voy a ser honesta, lo he escuchado poco en procesos de coaching. Así que mientras alguien más se anima a preguntarte, me gustaría saber qué hace que traigas el perdón al proceso de coaching. ¿Cómo? Por lo que decía antes, Leti, me parece que abrir posibilidades de futuro, mirar al futuro, pero con una mochila cargada de piedras, es mirar al futuro con una mirada muy limitada. O mirar al futuro, o sea, caminar hacia el futuro, pero de espaldas. Yo les hago un ejercicio a mis coaches, ¿no? Pongo una canción y, con los ojos cerrados, andando de espaldas, y alejándose de su pasado, pero andar de espaldas significa que cualquier dificultad, por pequeña que sea, me va a parecer temerosa, porque no sé si estoy pisando un bache pequeñito o un precipicio. Y por lo tanto siempre los pasitos van a ser siempre temerosos, ¿ya? Por eso decía Kierkegaard lo que decía. Entonces creo que estar livianos de equipaje tiene que ver con ese desapego de heridas, desapego de personas, desapego de creencias, desapego de lugares y por supuesto desapego de cosas, ¿no? La forma de estar, aprender a soltar, ¿ya? Y cuando suelto y estoy liviano, pero bien cicatrizado, porque fíjate que una herida cicatrizada no me duele ya, ni se va a abrir. Por eso, cuando alguien dice, es que yo perdono pero no olvido, es una bella eufemismo de decir que no ha perdonado, ¿no? Porque cuando hemos perdonado de verdad, el olvido no es un factor de la ecuación. No es que haya que olvidar. Yo no me puedo olvidar de la muerte de mis padres, es imposible. Pero es imposible, tampoco me puede doler hoy lo que me dolió hace 50 años. Salvo que yo viviera en el sufrimiento permanente. Entonces, aprender a separar ese digamos, distinción entre dolor y sufrimiento es lo que va a permitir a la gente vivir liviano en su presente y afrontar el futuro de una manera diferente, sin sentirse limitado, predeterminado, condicionado por un pasado que no puede cambiar y que a lo mejor fue doloroso, ¿no? Entonces, me parece que esa línea de tiempo es esencial, ¿no? Hermoso contexto para traer el coaching. Y abrimos, Alberto, ¿te escuchamos? Si me permite. Gracias, Rafael, excelente ponencia, muy inspiradora. Y como alguien comentó ahí, para oír la grabación varias veces y tomar mejores apuntes. Te quería preguntar algo que yo enfrento con algunos coaches y me vino a la mente con el tema de las crisis que dices que estamos enfrentando. Y yo ahí quería añadir que creo que también hay una crisis de información y cómo eso, de misinformación, de desinformación, y cómo eso está afectando a los líderes. ¿Qué opinas tú cómo dentro de, no sabía si cabía dentro de no apegarse a las cosas, de tener confianza en uno mismo? Forma parte un poco de eso y forma parte un poco también de la autonomía de pensamiento. Porque si soy un seguidor, me voy a creer lo que me digan. Pero claro, como me están diciendo cosas continuamente y además son contradictorias, ¿a quién le creo? Me tomo lo que dice este señor que hay que tragarse, el otro no me lo pongo, esto lo suelto, me pongo no me lo pongo. O sea, en contradicción permanente, porque efectivamente la crisis de información es una crisis de sobreinformación, ¿verdad? O sea que ahora mismo
un líder de una empresa normal, si tuviera que abrir todos los correos que recibe a las 9 de la mañana, ya no haría otra cosa en todo el día. Entonces, bueno, la información la tenemos ahí y esa es una de las ventajas de decir accedo a ella cuando, de la forma que quiero, con las dosis que quiero y sobre todo con criterio. Porque la diferencia, el espacio que hay entre el pensamiento divergente, el que busca opciones y el que toma la decisión más correcta, es desarrollar un elemento básico de la madurez emocional e intelectual, que es el criterio. ¿Con qué criterio estoy tomando esta decisión? ¿Con qué criterio leo lo que leo? ¿No? Yo, cuando estudié la carrera de psicología en España, ¿no? Entre el segundo diluvio universal y el tercero, ya hace un tiempo, fue muy mala carrera. Yo realmente siempre digo que terminé la carrera sin saber casi nada de psicología, ¿no? Y lo poco que sabía era porque yo había leído libros, ¿no? Pero fue una época de 5 años en la que yo, cuando empecé primero, todo el mundo era psicoanalista, en todos los profesores, ¿no? Y cuando terminé quinto, todo el mundo era conductista, porque se produce ese trasvase, ¿no? Y entonces cada profesor que tenía me decía, lo del año pasado suéltelo, tírelo a la basura, no sirve para nada, esto es lo que tal. Y decía, bueno, ¿a quién le tengo que creer? Esto de la psicología entonces es como una devoción a un pensamiento único, o todo lo contrario, o transmitir y elaborar libertad de pensamiento es aprender a transmitir siempre en primera persona al singular. Los grandes líderes hablan en primera persona al singular. Esto es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Y sin embargo, en el común del día, todos hablamos ¿no? Porque cuando te pasa esto, yo siempre que me dice un coach y eso, es que cuando te agreden, agredes. Digo, ¿yo? Me dice, no, yo. Digo, pues habla por ti, no hables por mí. O sea, exprésalo, a ver, en primera persona al singular, a ver cómo suena. Y dice, es que cuando me agreden, yo agredo. Ah, vale, entonces hazte cargo de que es algo que haces tú. No, la segunda persona nos sirve para generalizar, ¿no? Lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo, luego no soy tan raro, ¿no? Pero entonces, hablar en primera persona y aprender a decir esto es lo que yo pienso y aprender a leer toda esa sobreinformación con criterio y sobre todo también a no meterse sobredosis, ¿no? Es decir, pues oye, las noticias las veo una vez cada 2 días, un ratito y veo, ya está, ¿no? O sea, yo sé que hay 300 noticiarios al día y 400 cadenas y podría estar pasando una cadena a otra, pero no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, es energía que me va a cargar de eso, de temores y de terrores nocturnos y de tal. Entonces, claro que es una de las subsecuencias de la tecnología, ¿no? Que tenemos acceso a niveles de información infinitos, ¿no? Entonces, pero hay que tener criterio. Yo creo que esto es más importante que nunca, Alberto. Muchas gracias, Rafael. Son las 12:30, pero los organizadores nos han dicho que hasta que se acaben las preguntas, como en los conciertos de Vicente Fernández, hasta que acaben los aplausos. Entonces sigue Ángela Gutiérrez. Por favor, Ángela. Rafael, mira, yo te he escuchado toda la charla y me ha encantado algo. Yo veo en tu charla una gran invitación a que tú te trabajes primero tú antes de trabajar a otros. Entonces me parece maravilloso esa invitación y quería como que me comentaras de eso. Me parece muy poderosa, muy profunda y muy sabia. Entonces me encantaría oír de ti algunas guías para hacerlo. Bueno, ese es el gran secreto. Cuando digo trabajar, vivir de dentro a fuera, es decir, la única persona sobre la que yo tengo un 100% de poder es sobre mí, ¿ya? Pero claro, aprender a eso no es fácil porque no nos han educado a eso. Se asemeja a que si tú vas por la calle, Ángela, un día de sol radiante y de repente entras en una cueva, no vas a ver nada. O sea, cuando nosotros giramos los ojos de ver al mundo, a mirarnos a nosotros dentro, por primera vez no veo nada o solo veo lo bonito, ¿vale? Habrá que pasar un tiempo ahí dentro mirándonos y mirándonos por dentro. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué reacciono así? ¿A qué me engancho? Cuando uno ya pasa tiempo en la cueva, los ojos se van acostumbrando y van vislumbrando en las sombras algo de luz y de imagen, ¿no? Fíjate, yo mencionaba que una de las 2 grandes enfermedades exclusivamente humanas era la prisa, que mata. Bueno, la otra enfermedad exclusivamente humana es la ofensa, porque lo que se ofende es el ego y no hay ningún otro animal que tenga ego, ¿ya? Y esto se asemeja también, que yo ya habéis comprendido que me gustan mucho las metáforas, ¿no? Claro. Imaginaos que la vida es como un río y nosotros somos peces en el río, no como el villancico, pero peces viajando por el río, ¿vale? Nunca va a estar en nuestra mano decidir cuántos pescadores van a ese río a lanzar la caña.
Pero lo cierto, lo único cierto, es que el cebo lo muerde el pez. Los cebos están ahí estáticos y el que muerde el cebo es el pez. Entonces hay que preguntarle con qué me ofendo, por qué me ofendo yo con esto y qué poder le estoy regalando al otro, porque somos expertos en infelicidad. Fíjate, nuestros sueños de felicidad y de bien vivir los ponemos a eso, a 20 años vista, a lograr la casa, el trabajo, la familia. Pero las cotas de infelicidad que me hacen que se estropee un día son tan pequeñitas que hay teorías que dicen que todos los días alcanzamos las cotas de infelicidad de 5 a 10 veces, ¿no? ¿Qué me saca de onda? No encontrar las llaves del coche cuando tengo prisa, no encontrar el arete cuando tengo prisa, ¿no? Que me voy a poner este vestido y encuentro que tiene una manchita y era este el que quería hoy. Llegar al restaurante y que no esté mi plato favorito. Llegar al cine y que no queden entradas. Todas esas cosas nos hacen, o que un desconocido me llame algo impronunciable en la carretera porque le he hecho un susto, ¿no? Todas esas cosas les damos el poder suficiente para estropearme el día. Entonces, somos regaladores de poder. Comprender que ese es un proceso que estamos haciendo nosotros y que no, que yo puedo decidir que si bien no puedo evitar que alguien me llame estúpido en la carretera a gritos, pero sí puedo decidir qué hago yo con eso. Ese es el gran secreto. Conectarse, por eso decía, hay un momento en el que empiezo a hablar en la charla del poder que sí tenemos. Concentrémonos en el poder que sí tenemos. Y el poder que sí tenemos es sobre nosotros. Para sobrevivir de manera funcional, para vivir bien conmigo de manera funcional y para convivir de la mejor manera posible con todos los que estén a mi alrededor. Otros poderes no tengo, pero no es pequeño ese poder. Es un poder inmenso. Hay que aprender a conectarse con él. Y para eso hay que mirar un poco hacia adentro, claro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafael. Vamos cerrando este café contigo, esta conversación en la que nos has compartido que vivir bien o el bien vivir es aprender a vivir de adentro hacia afuera, desarrollar esta vida interior para transmitirla con serenidad al otro. Y te agradecemos por ser modelo, por tú mismo encarnar, vivir esta serenidad que nos transmites en esta conversación. Algunos días. Algunos ¿no? días, como dices, siempre, no somos perfectos, ¿verdad? Siempre que alguien dice estas cosas bonitas de mí, y si está mi mujer por ahí, siempre dice, porque no lo has visto en casa, ¿no? me hace así que me viene muy bien, ¿no? Una bajada así a la realidad para que no me suba por el chorro, como dicen los chilenos, ¿ya? Pero lo que me hace amarla todavía. Al principio me molestaba, fíjate, porque lo que se molesta es el ego, ¿no? Sí. Pero luego digo, y ella, que sí me ha visto en casa y que me ha visto los días tontos, contradictorios y tal, ella me sigue amando. Entonces, eso tiene que ser amor, ¿no? Alguien que te ama en la imperfección, ¿no? Así que ahora me gusta que lo diga casi, porque ella sí me ha visto y me sigue queriendo. Así que muchas gracias. Para mí ha sido un placer enorme, inmenso, y gracias a todos por recibirme. Muchas gracias. Y Rafael, te invitamos a que te quedes con nosotros a las 3:30. Tenemos a otra coach también muy reconocida, con una trayectoria muy bonita, que es Laura Vicondoa. Por supuesto.